Uno de los asuntos centrales, sin duda, de Parshas Israel, la Parsha de esta semana, es Matan Torah, el momento de la entrega de la Torah. Ahora bien, en la práctica, en Parshas Vaizhanan, mucho más adelante, en el quinto libro de la Torah, Moshe Rabbeinu vuelve a contar este evento de la entrega de la Torah, pero con algunos cambios. Es decir, aparece dos veces en la Torah el relato de la entrega propiamente dicha de la Torah. En Parshas Israel, la Parsha de esta semana, y Parshas Vaizhanan. Ahora bien, sabiendo que la palabra Torah viene de la palabra Hoirah, que significa enseñanza, tenemos que entender cuál es la enseñanza de que aparece dos veces en la Torah el mismo relato, y en particular sabiendo que cada letra, cada coronita de cada letra de la Torah es preciso y exacto, y no es igual, exacto el relato de Parshas Israel con el relato de Parshas Vaizhanan. Entonces, los comentaristas se detienen en estas diferencias y explican, etc. Tenemos que entender cuál es la enseñanza de que el evento de la entrega de la Torah misma está dos veces justamente en la Torah. Ahora bien, la diferencia fundamental entre el relato de Parshas Israel, la primera vez, por así decir, de la entrega de la Torah, y el relato de Parshas Vaizhanan, la segunda vez, la diferencia fundamental es que la primera vez es Dios apareciéndose en el monte Sinai, relatando y diciendo cuál es la Torah, cuál es su voluntad. El segundo relato en Parshas Vaizhanan es Moshe Rabbeinu relatando al pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra de Israel cuál fue el evento que ocurrió casi 40 años atrás, el momento de la entrega de la Torah, que desapareció Dios, etc. Entonces la primera vez es Dios hablando, la segunda vez es Moshe Rabbeinu hablando. Y esta es la diferencia fundamental y básica entre el relato de la entrega de la Torah en Parshas Israel y el relato de la entrega de la Torah en Parshas Vaizhanan. ¿Qué representan estas dos cosas? ¿Por qué las dos eran fundamentales? ¿No alcanzaba con una sola? Y la idea es la siguiente. Hay dos asuntos centrales en Torah, en la Torah propiamente dicha. Por un lado, la Torah es Hemda Gnuzalach, lo más preciado, lo más oculto de Dios, propiamente dicho, de la esencia misma de Dios. Como dice en el Zohar, la Torah y Dios son una cosa, es la voluntad de Dios, es la sabiduría de Dios. La Torah es una con Dios. Esto por un lado. Pero por el otro lado, la Torah desciende a este mundo aquí abajo para que almas en cuerpos investidos en un mundo físico material estudiemos esa Torah y lleguemos a conclusiones halágicas legales sobre cómo vivir una vida cotidiana, es decir, en las cosas del día a día, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por un lado es una cosa que tiene que ver solamente con Dios, que trasciende todas las barreras de todas las cosas. Y por el otro lado es algo totalmente concreto y práctico para la vida de todos los días. De estos dos niveles en la Torah se desprenden en el estudio de Torah propiamente dicho dos asuntos. Asunto número uno, por un lado, cuando la persona estudia, tiene que estar totalmente anulada a Dios. Lo que está estudiando es la voluntad de Dios, es la Torah de Dios. Después, cuando la persona estudia y ya baja su intelecto, esto se transforma en la Torah de uno. Esto ya es el segundo nivel. Pero en la práctica, el primer nivel requiere de un bitul, anulación plena y completa a Dios, donde lo único que importa es, incluso como dicen nuestros sabios, Tan leshonim braseja, dice el Salmo, que mi lengua repita tus palabras. Es decir, lo único que uno está haciendo es repetir las palabras de Dios. Y cuando uno está estudiando Torah, es Dios diciendo y pronunciando esas palabras por la boca de la persona. Anulación completa, entrega total, no importa lo que uno es, lo único que importa es lo que dice Dios. Por el otro lado, el segundo nivel en la Torah es, no, la Torah tiene que entrar en el intelecto de la persona, de manera tal que la persona pueda entender de qué se trata y pueda llegar a una conclusión legal concreta para la vida cotidiana, como dijimos anteriormente. Son dos extremos totalmente diferentes en el estudio de Torah. No es que tenés que estar anulado, tenés que entender, tenés que saber, tenés que poder concluir alguna cuestión, derivar ideas, etc. Tu presencia, digamos, en el estudio es fundamental, tu intelecto es fundamental. Torah es Seichel, es intelecto, como dice la Torah propiamente dicha. La Torah es la sabiduría, el entendimiento frente a todas las naciones del pueblo de Israel. Entonces estos dos extremos en el estudio de Torah se expresan también en el objetivo por el cual Dios entrega la Torah. Dios en la práctica nos entrega la Torah para que nosotros, a través del estudio de Torah y la observancia de los preceptos que surgen del estudio de Torah, hagamos de este mundo una morada para Dios aquí abajo. Ahora bien, ese objetivo del estudio, de la entrega de la Torah, del estudio de Torah, también tiene dos partes. Por un lado es una morada para Dios, para Él, para su esencia, que trasciende todas las barreras. Pero por el otro lado es una morada para Dios aquí abajo, concreta, física, y sin anular y destruir totalmente el mundo físico y material.
en este mundo físico-material que se exprese la esencia de Dios. Son dos extremos totalmente diferentes. Frente a la infinitud y la esencia, no puede haber algo que exprese esa infinitud y esencia. Si hay algo que exprese, ya es una limitación, ya no es infinito. Entonces, de vuelta, en la Toira tenemos dos niveles, la Toira de Dios, la Toira aquí abajo intelectual. En el estudio de Toira tenemos dos niveles, bitul, anulación total y completa, plena hacia Dios, y por el otro lado, intelecto, aquí abajo. En el objetivo del estudio de la Toira tenemos dos niveles también, la esencia de Dios revelándose aquí abajo en un mundo material. Y por eso tenemos dos relatos de la entrega de la Toira. Por un lado, el primer relato es Dios hablando, como dice en el comienzo del relato de los 10 mandamientos, y dijo Dios todas estas palabras para decir. ¿Qué quiere decir para decir? Si ya estaban todos los judíos ahí parados en el monte Sinai, ¿a quién había que decirle algo más? Ya está, estaban ahí. La idea es que cada vez que uno estudia ese para decir, en realidad lo que estamos diciendo son las palabras de Dios. Es Dios mismo hablando a través de nuestra garganta, nuestra boca, nuestros labios, etc., expresando la esencia de Dios justamente a través de nosotros mismos. Ese es el segundo relato. El primer relato es la esencia de Dios expresándose, pero expresándose ¿a dónde? El segundo relato es que esa esencia se exprese justamente aquí abajo, a través de que Moishe Rabbeinu, en el segundo relato de la entrega de la Toira, a través de él nosotros entendemos la Toira y bajamos, por así decirlo, las ideas tan abstractas y tan elevadas y tan esenciales, etcétera, a un mundo concreto y material, práctico, para tener una vida cotidiana todos los días de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a lo que enseña la Toira. Por eso era necesario dos relatos. Si hay virtud en el primer relato y hay virtud en el segundo relato. La virtud del primer relato es que esto es la palabra de Dios, viene de arriba. La virtud en el segundo relato es que esa palabra se expresa aquí abajo, de acuerdo a cómo la criatura, cada uno de nosotros, podemos captar y entender y aprovechar esas palabras. Entonces los dos relatos tienen una virtud que el otro no tiene, y los dos relatos son fundamentales. Y lo que tiene que surgir como enseñanza, digamos, una idea por lo menos que puede surgir como enseñanza de esto que explicamos, es que, de vuelta, cuando la persona estudia Toira, tiene que estar totalmente entregado a Dios y tiene que saber que, como decimos en la bendición, antes de estudiar la Toira, hay un nois en la Toira, hay quien entrega la Toira. Y no estamos estudiando una idea abstracta, intelectual, algo interesante, no. Estamos estudiando a Dios mismo, a su esencia. Y por el otro lado, toda esa energía, toda esa cosa tan elevada, hay que aplicarlo en el día a día concreto, estudiando Toira y cumpliendo los preceptos.